Estudio contigo. Muy buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos comenzando, como mencionó el hermano en la oración, un nuevo proyecto, una nueva serie, y vamos a estar enfocados en la primera carta del apóstol Juan. Ah, pero no la vamos a estudiar así corrida. Lo que vamos a estar analizando es una serie de declaraciones importantes que el apóstol usa en esa carta, que es un mecanismo muy interesante que él usa. Y no sé decir que es el único que lo hace, pero es el que más lo hace. Y es que él tiende durante esta carta a condensar todo el mensaje, todo el paquete de lo que es el consejo de Dios en unas frases muy básicas que tienen el propósito de encapsular todo en una frase cortita y sencilla. Y a través de esta carta de Primera de Juan lo hace varias veces. Vamos a estar en esta serie en particular, vamos a tener 5 diferentes estudios. Hay más que 5 declaraciones, pero las ideas de las declaraciones se repiten entre ellas. Y hay 5 conceptos importantes. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo es que el Espíritu Santo se atreve, cómo es que el apóstol Juan se atreve a tratar de simplificar algo tan complejo como el consejo entero del mensaje o del evangelio en una frase tan, tan pequeña, tan cortita, tan encapsulada? Uh, y quizás lo que tenemos que hacer entonces es preguntarnos, oye, ¿cómo es que nosotros podemos aprender de eso? ¿Y cómo es que eso realmente es algo válido? ¿Verdad? Porque si yo te dijera, oye, todo el consejo de Dios te lo puedo decir en una frase, pues hay que entender a lo que se refiere. O sea, antes de leer la carta, si te preguntaría, oye, ¿cuáles son las frases parecidas en Primera de Juan? Yo creo que casi cada uno de nosotros uh, diría algo acerca de Primera de Juan 4, versículo 8, por ejemplo, ¿verdad? Donde dice, Dios es amor, que lo dice en la carta, y vamos a estar hablando de eso en una de estas clases. Pero no es la única cosa que él dice. Él dice otras cosas en una forma parecida a esa, que lo hace para que entendamos un concepto muy básico y muy importante. Obviamente entendemos que Dios es más que solo amor, ¿verdad? Pero es importante entender el sentido de declaraciones como esa y como la que vamos a estar analizando hoy. Entonces voy a dejar eso como la introducción al concepto, de la forma que vamos a estar viendo estas cosas en esta carta. Y ahora sí, vamos a ir a lo que vamos a estar viendo hoy en el capítulo 1 y vamos a analizar estas declaraciones más o menos en el orden que aparecen. Y como les comenté, vamos a estar en 5 lecciones a través de las siguientes 5 semanas y analizando una declaración y las relacionadas a esa cada vez. Hoy vamos a tomar nuestro estudio del versículo 5 del capítulo 1, que dice simplemente esto. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Punto. Así como mencioné hace rato, primera Juan 4:8, Dios es amor, aquí dice otra cosa. ¿Se dan cuenta? Aquí no dice Dios es amor, aquí dice Dios es luz. Y es interesante que comienza esta carta no con Dios es amor, comienza esta carta después de él mismo introducir la carta en el versículos 1 al 4 con Dios es luz. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿ok? Y después en el versículo 3 otra vez dice lo que hemos visto y oído, os anunciamos, ¿ok? Entonces, cuando llega al versículo 5 dice, bueno, esto es lo que hemos oído, esto es lo que hemos visto, esto es lo que nos toca anunciar. Y lo que nos toca anunciar
Versículo 5 es que Dios es luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay tinieblas en Él. Antes de hablar de Dios es luz, sin embargo, quiero hacer otra observación relacionada a esto, porque otra de las cosas que nos ayuda a ver de lo que está hablando aquí el apóstol es no solamente el contenido de la declaración, en este caso Dios es luz, pero la forma que él introduce o presenta la declaración, porque él utiliza diferentes palabras en algunas de las ocasiones para presentarnos el concepto. Y en esta ocasión, él utiliza la palabra mensaje. ¿Ok? Dice en el versículo 5, este es el mensaje. De por sí, él dice, él utiliza en Primera de Juan la palabra mensaje solo una otra vez, y lo hace en el capítulo 3 donde dice algo que suena como que es una contradicción a lo que dice en el 1.5, porque en el 3.11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y se dan cuenta. O sea, él habla de el mensaje, de un mensaje, del mensaje singular, pero en esta carta dice que el mensaje es Dios es luz, y después dice el mensaje es que nos amemos los unos a los otros. Para mí es fascinante la idea de que Dios tiene otra forma de contar que tú y yo tenemos, ¿verdad? Se acordarán, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, el mandamiento más importante. Le preguntan por un mandamiento y él contesta con dos. Y aquí el apóstol Juan está hablando de el mensaje singular que se ha oído desde el principio, pero ese mensaje tiene dos elementos, dos verdades. Tiene el mensaje de que Dios es luz, pero también que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y lo que nos toca a nosotros hacer es descifrar, oye, ¿cómo puede ser el mensaje esas dos cosas al mismo tiempo? ¿Okay? Y no tenemos tiempo en una hora de hablar, de amarnos unos a los otros y hablar de Dios es luz. Entonces vamos a dejar la conversación de amor para otro estudio, pero vamos a regresar al versículo 5, porque lo que quería enfatizar antes de hablar de Dios es luz es que en estos dos versículos usa la palabra mensaje para introducir el concepto. Y la palabra mensaje en el idioma original, en el griego, es una palabra que cuando la escuchan les va a interesar, porque la palabra griega para mensaje es angelía. ¿A qué te suena angelía? Pues a mí me suena a ángel, ¿verdad? Y sabemos que un ángel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde sea en la Biblia, es definido, es explicado como un mensajero enviado por Dios. Entonces, un mensaje es una angelía, es un mensaje divino. Y la idea aquí, que cuando hablamos del mensaje, no estamos hablando de algo que te viene en un sobre por el correo, ¿verdad? Que lo ves y que dice al que vive aquí, después lo botas a la basura. No, no, este mensaje es el mensaje que es entregado a través de un representante del Dios viviente. Es el mensaje que dicen los apóstoles, que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 3, que se ha escuchado desde el principio. Es el mensaje divino de la mente de Dios, entregado a través de los apóstoles, entregado a través del Espíritu Santo, entregado a través quizás de ángeles, entregado a través del mismo Jesucristo. Estas verdades son verdades entregadas por Dios. Entonces, esa palabra angelía es importante y quiero que nos enfoquemos en eso. Pero como les digo, esa palabra solo se usa, la palabra mensaje, en toda la carta de 1 de Juan solo aparece en el 1.5 y en el 3.11. ¿Okay? Este es el mensaje. Esto es lo que Dios te quiere comunicar. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar según capítulo 1, versículo 5? Que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de luz y de tinieblas. El mismo apóstol
que escribe esta carta, también escribió el Evangelio de Juan. Y vamos a ir ahí un rato a Juan capítulo 3, y de hecho también escribió Apocalipsis. Entonces vamos a ir a ver un versículo ahí también, eventualmente. Pero vamos a comenzar aquí en el capítulo 1. En el capítulo 1, permíteme un segundo porque se me fue de mi pantalla. Ya va, ya va, ya va. Ok, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, obviamente comienza, como estamos muy acostumbrados a ver, que en el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y era con Dios y todo eso, pero cuando llegamos al versículo 4 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y combinemos esta idea que se nos presenta aquí con lo que dice 1 Juan 1:5, que el mensaje es que Dios es luz y no hay tinieblas en él, y aquí dice, habla de las tinieblas que no pueden prevalecer contra él. Pero dense cuenta de lo que dice de Jesús, porque ojo, en 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz, pero aquí está hablando del verbo que era Dios, que estaba con Dios desde el principio, el verbo que versículo 14 se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí está especificando que la luz que estaba en él era su vida. O sea, la vida vivida de Jesús era la luz de los hombres. Y nos toca preguntarnos, pues ¿qué significa entonces que Jesús, que la vida de Jesús es luz? ¿Qué significa lo que está diciendo primero Juan, que Dios es luz? El versículo 9, de hecho, del capítulo 1 de primera Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, si Dios es luz, tenemos que entender que Dios tiene un deseo de alumbrar. Y lo hace, según entendemos de Juan 1:4, lo hace a través de la persona, de las acciones, de las interacciones, de las palabras, de las enseñanzas, de los milagros, de la vida de Él hecho carne, la vida encarnada de Él mismo. Y por eso es que cuando llegamos al capítulo 8, por ejemplo, del mismo Evangelio de Juan, Jesús habla con la gente y le dice, Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, y otra vez mención de luz y tinieblas en el mismo versículo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Y hay otra cosa que nos toca analizar, ¿verdad? Porque si Jesús, o si Juan dice de Jesús en Juan 1:4 que en la vida era la luz de los hombres, y aquí dice que, que el que tendrá la luz de la vida, bueno, el 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para tener la luz que es Dios, para tener la luz que está en la vida de Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros según Juan 8:12? Y lo dice claramente, eso es reservado para el que me sigue. O sea, el que anda como yo ando, el que camina como yo camino, el que vive como yo vivo. Si la vida de Jesús es luz y tú y yo queremos andar en luz, tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que andar con Él. Tenemos que caminar a su lado. Ahora, Él también habla de luz, por ejemplo, en el capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando está a punto de darle la vista al hombre ciego. Él dice que entre tanto que está en el mundo, luz del mundo soy. O sea, ya entendía que él era la luz del mundo mientras estaba en el mundo.
que es otra vez nos recuerda que la luz o el beneficio que Él puede dar de alumbrar es con su presencia, es mientras Él está. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz del mundo. Y si tú y yo queremos ser luz, tenemos que andar en luz, andar con Él, porque Él es la luz. De hecho, todavía una vez más en Juan capítulo 12, versículo 46, dice, yo, Jesús mismo hablando, yo, la luz, he venido al mundo, pero aquí nos dice para qué es la luz, para que todo que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces pausamos después de leer estos 4 o 5 pasajes y nos preguntamos, oye, ¿qué significa entonces? ¿Por qué es importante entender que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él? Bueno, es importante entenderlo porque Él tiene la intención y el propósito y la función de alumbrar a todo hombre. Y lo hace a través de su presencia. Pero solamente beneficia a la gente que está dispuesta a verlo, a creer en Él, a seguirle a Él y a andar como Él anda. ¿Okay? Entonces, sí, la frase es muy sencillita, Dios es luz, pero tenemos que profundizar un poco nuestro pensamiento acerca de cómo impacta eso al creyente, ¿verdad? Ahora, Jesús claramente es presentado como luz en el Evangelio de Juan. Jesús es luz, ¿verdad? En Él estaba la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo. Yo soy luz, mientras estoy en el mundo, yo soy luz. Jesús es luz, ¿ok? Ahora, entendamos que primera Juan 1.5 dice Dios es luz. Y ahorita en el Evangelio de Juan vimos que Jesús es luz. ¿Ok? Entonces, ¿es verdad que Dios es luz? Sí. ¿Es verdad que Jesús es luz? También es verdad. Um, en el Apocalipsis, el mismo apóstol Juan, mira lo que dice al final, casi al final de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 23, cuando él ya habla del fin de todo y cuando desciende el nuevo Jerusalén, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, que es Jesús, es su lumbrera. ¿Okay? Entonces Dios es luz y el Cordero es luz. Ambos pueden iluminar, ambos iluminan. También tenemos pasajes como Salmo 119, que dice, tu palabra es una lámpara para mis pies. Eso es Antiguo Testamento, y ahí está hablando no de Dios, no de Jesús, pero de la palabra de Dios, que también tiene esa función de iluminar, de alumbrar, ¿verdad? Y segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Ahí nos toca ver. ¿Qué pasó aquí? Segunda de Pedro. Él habla de que tenemos la palabra profética más segura. Cuando Pedro escribe de la palabra profética, está hablando de la palabra del Antiguo Testamento, así como David en Salmo 119 está hablando de la palabra del Antiguo Testamento. Dice, la palabra profética más segura, al cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otra vez, luz y tinieblas, un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Dios es luz, como dice 1 Juan 1.5, que Jesús es luz, como dice Juan 1.4, 1.5, 1.9,
Juan 8:12. La palabra de Dios también es luz, pero acuérdense que la palabra de Dios del Antiguo Testamento habla de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan 1:1, habla del verbo, que la misma palabra, traducida palabra, fue hecha carne. Y entonces la palabra es Dios, la palabra es luz. Jesús es Dios, Jesús es luz. Y todo esto es para alumbrar, para iluminar. Cuando habla de que no hay necesidad de sol, piensa en todos los beneficios del sol, ¿verdad? Todos los beneficios de luz. No es solamente una linterna, no es solamente para que veas cuando está oscuro. El sol, sin el sol nos morimos todos. Sin el sol no hay vegetación, sin el sol y la luna no hay la moción de las aguas, y no hay, sin el sol no hay existencia. Dios es luz, Dios es el todo, Dios es la vida, y sin eso, obviamente no hay entendimiento, no hay iluminación, no hay alumbramiento, pero no hay vida, porque la luz está en la vida. Y otra vez Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz. ¿Ok? Entonces tenemos todas estas cosas que se están combinando para ayudarnos a entender la importancia de la luz. Y no solamente la importancia de la luz, pero la identidad de Dios como luz. Dios es luz, y todo lo que es Dios y todo lo que sale de Dios es luz, como su palabra, como el mismo unigénito Hijo que vino de él, es luz. Pero eso es solamente la mitad de esa declaración, de la declaración. Estamos analizando la declaración de 1 de Juan 1:5. Solo es la mitad, porque la segunda mitad de la declaración, ¿verdad? Este es el mensaje que os anunciamos: Dios es luz, y ¿qué? Y en él no hay tinieblas. Y todos estos pasajes, o algunos de los que hemos leído, habla de cómo la luz no es vencida por las tinieblas, cómo la luz le gana a las tinieblas. Pero es bien importante entender que Dios no tiene oscuridad en él. No hay nada oscuro en Dios. Y es interesante cuando hablamos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque yo puedo tener mis días buenos, ¿verdad? Y mis características buenas, ¿verdad? Pero también tengo mi lado oscuro. Tú también, ¿verdad? Pero Dios no. Dios no tiene ningunas tinieblas en él. No tiene nada oscuro en su personalidad, en su carácter, en su forma de ser. La forma que lo dice, y me gustan mucho las palabras que usa Santiago, en el versículo 17 del capítulo 1 del Santiago, cuando habla de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice del Padre de luces. Se refiere a Dios como el Padre de luces, pero después dice en el cual no hay mudanza. En la Biblia de las Américas dice no hay cambio ni sombra de variación. Y para entender esa declaración, que no hay tinieblas en él, lo que dice Santiago ahí para mí es muy, muy interesante, que dice que no hay cambio, mudanza, no hay sombra de variación. Porque piensa en qué es una sombra. Cuando estamos hablando de luz, ¿qué es una sombra? Y una sombra es cuando hay una luz y hay algo entre la luz que está bloqueando la luz y deja un lugar oscuro del otro lado, donde está la luz, ¿verdad? Es cuando algo se atraviesa en medio de la luz, y Interrumpe. una sombra atrás. Perdón, ¿alguien quería participar? Adelante, adelante. No, quería decir, Vicente, perdón.
algo que interrumpe, ¿verdad? Entre la luz y produce sombra, ¿no? Eso. Gracias Amén, disculpe. no, eso ayuda, interrumpe. Esa era la palabra clave. Eso, algo que interrumpe la luz, echa una sombra. Y Dios, como Dios es luz, ¿cómo va Dios a interrumpirse a él mismo? ¿Verdad? Entonces, si una sombra es un pedazo de oscuridad porque algo está interrumpiendo o bloqueando la luz, pues es muy obvio y muy claro que Dios no puede hacer eso. Dios no puede bloquearse a él mismo. Dios no puede intervenir entre él mismo y lo que él quiere iluminar, porque él es luz. Pero lo triste es que yo no puedo decir lo mismo del ser humano. O sea, ¿a poco no tú y yo nos podemos interponer entre la luz y otra cosa? ¿A poco tú y yo no tenemos a veces la tendencia ahí está la palabra, de un eclipse, de eclipsar la luz de Dios? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cuando nos vamos en contra de su deseo, cuando nos vamos en contra de su voluntad, cuando vamos en contra de su palabra, cuando obstruimos o bloqueamos que alguien lea o escucha o entienda la verdad que es Dios, nosotros estamos echando la sombra. O sea, el ser humano es lo que echa a perder la luz de Dios, echando sombras. Y en Dios no hay oscuridad, en Dios no echa sombras. Y qué feo que lo que hace el ser humano a través del pecado y a través de la rebeldía es causa, pone oscuridad, pone tinieblas donde debe de haber, donde Dios quiere iluminar. A veces nosotros ponemos algo para bloquear esa luz y no dejamos que la luz llegue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, para no distorsionar la luz. Bueno, y eso es otra cosa. Vamos a pausar ahí un poquito más y hablar un poco más de una sombra. Porque con la palabra distorsionar me recuerda de algo también, ¿verdad? Cuando tú estás parado en el sol, ¿verdad? Y ves tu sombra, ¿a poco tu sombra es una representación exacta de quién eres tú? No, ¿verdad? No, es algo que tiene más o menos la forma tuya y a veces es más larga o más corta que tú eres y no se ven los detalles de cómo eres tú. O sea, no es una representación clara de quién eres tú. Es una representación distorsionada de quién eres tú. Y cuando tú y yo nos metemos entre el mensajero, que es Dios, y el que necesita recibir el mensaje, cuando tú y yo nos interponemos ahí, nos metemos por el medio con nuestras propias ideas y con nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Lo que hacemos es distorsionamos la palabra, distorsionamos la luz, hacemos que no se vea claramente lo que Dios quiere demostrar. Um, a ver, ¿alguien quiere compartir ahí Romanos 1:18? Ah, mi papá. Léelo, por favor, Romanos 1:18. Adelante con el comentario y la lectura. Ah, perdón, en el libro equivocado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahí está, restringir la verdad, ocultar o bloquear la luz. Y lo hacemos por nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestra forma de interponernos entre la luz y entre el mensaje y la iluminación que Dios quiere dar. Entonces, ¿cuál es el remedio para nosotros? Y si nos quedamos ahí en Santiago, es interesante lo que dice después de esto. Ya que estamos hablando
de luz. En general, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Hemos observado la declaración fundamental que hace Juan en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Después vimos en el Evangelio de Juan que Jesús es luz y la luz estaba en la vida de él, ¿verdad? Y él mismo dice, yo soy la luz del mundo y el que me cree y el que me sigue no anda en tinieblas. Vimos también que la misma palabra de Dios, las escrituras, son luz. Salmo 119, tu palabra es lámpara para mis pies, y la palabra profética alumbra en segunda de Pedro. El hecho de que Dios es luz significa que Él no puede tener sombras, Él no puede hacer sombras. Lo que hace sombras es cuando alguien o algo se interpone y bloquea la luz que Dios quiere dar. Entonces el remedio para nosotros es no bloquear la luz, no tapar la luz, sino ser reflectores, ¿verdad? El desafío para nosotros es, en vez de ocultar la luz y echar una sombra, vamos a ser personas que reflejan la luz y dejan que otra gente vea la luz. Y para eso, no solamente aquí en Santiago, pero también hay un pasaje en 2 de Corintios 3:18 que habla de nosotros viendo con cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo. Y vamos a pensar en eso, en un espejo, ¿verdad? Regresando a Santiago 1, leímos el 17. El 18 habla de la voluntad de Dios y habla de la palabra de la verdad, ¿okay? Que es interesante porque hemos hablado de Dios, del verbo, de Jesús, de la palabra. Santiago también habla de la palabra. Y entonces dice en el versículo 19 de Santiago 1, hablando de la palabra, que debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar y para enojarnos. O sea, no te interpongas cuando la palabra de Dios está siendo presentada. No te metas ahí para echar una sombra, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, en vez de bloquear la palabra, en vez de ocultar la palabra, recíbela con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. Y después llegamos al versículo 22, un pasaje que nos encanta citar, porque nos recuerda que con la palabra, que ya observamos que la palabra es luz, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Y aquí dice el versículo 22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y él dice, el que me sigue a mí anda en luz y no en tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos no solamente que escuchar la palabra, tenemos que vivirla, tenemos que hacerla, para que otra gente vea en nosotros la luz que es Dios, la luz que es Jesús. Y me gusta mucho el versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? ¿Quién aquí tiene un espejo en su casa? Creo que todos, ¿verdad? Y el espejo, quizás lo tienes en otro lugar, pero seguramente tienes un espejo en el baño, ¿verdad? ¿Para qué es ese espejo? Bueno, tienes ese espejo para mirarte y arreglar los defectos antes de que salgas a la calle, ¿verdad? Te peinas enfrente de ese espejo, te maquillas enfrente de ese espejo, te sacas los granitos enfrente de ese espejo. Pero ese espejo no funciona sin algo más de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Porque ¿qué tienes alrededor o encima de ese espejo? Una luz. Porque sin la luz el espejo no sirve. Dios es luz.
Su palabra es luz, pero su palabra también es el espejo. Y es como un espejo que viene con la luz. Mi esposa tiene un espejo para maquillarse, que es un espejo redondo, y tiene un arito de luz alrededor de eso. Es un espejo que viene ya con su luz. Así es la palabra de Dios, así es Dios. Dios es un espejo con una luz ya integral, ¿verdad? Porque sin la luz el espejo no funciona. Entonces, por eso es que cuando te levantas en la mañana y te vas a ver en el espejo, primero prendes la luz, ¿verdad? Obvio, prendes la luz para poder verte en el espejo. Pero aquí la analogía del espejo es que de qué te sirve ver que estás despeinado y no peinarte. ¿De qué te sirve ver que necesitas arreglarte la cara y no arreglarte la cara? El propósito de verte en el espejo es corregir lo que hay que corregir. Y el que escucha la palabra y no la vive, no la pone en práctica, es el que ve que está despeinado y se va sin peinarse. Y sale a la calle despeinado y se olvida que, oye, cuando me vi en el espejo estaba despeinado, se me olvidó peinar. Y sale todo feo a la calle. Entonces, si tú y yo no, tiene que ver con nuestra relación con la palabra de Dios. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es luz y es un espejo. Y claro, tenemos pasajes, yo creo que en la iglesia de Cristo quizás nos gusta más el pasaje que dice que la palabra de Dios es una espada, que también es cierto, ¿verdad? Y nos gusta atacar a otros con la palabra de Dios y se nos olvida que la palabra de Dios es un espejo. Y eso significa que es para vernos a nosotros mismos, para corregir nuestros defectos. Y cuando Jesús habla de eso en el Sermón del Monte, dice, oye, cuidado, no te pongas a sacar la pajita del ojo de tu hermano cuando tienes una viga gigante en la tuya. Y primero, vete en el espejo con la luz de Dios prendida para ver lo que tú tienes que cambiar. Acuérdate que la palabra de Dios es para ti primero, para arreglarte a ti, para tú ponerla en práctica. Tenemos que entender entonces cuál es nuestro relacionamiento con la luz. Dios es luz, eso es cierto, pero ¿cómo te afecta eso a ti? Por ejemplo, ya casi estamos a punto de concluir aquí, pero vamos a ir al Evangelio de Juan otra vez, el capítulo 3 y el versículo 19. Y aquí, en este pasaje, lo que vemos es esto. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo, cómo, cómo está tu relación con la luz? ¿La aborreces o vienes a ella? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con la palabra? ¿Quieres verte bien en el espejo? ¿Quieres saber lo que Dios quiere que tú cambies en tu vida? ¿O prefieres no saber? ¿Prefieres quedarte ciego y sordo? Porque aquí dice que los que no quieren escuchar, los que no quieren saber, se alejan de la luz. Porque la aborrecen. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar sus malas acciones. Pero si somos gente que quiere practicar o hacer o vivir la verdad, nos acercamos más a la luz, prendemos todas las luces posibles para vernos bien en ese espejo. Dios es luz, su palabra es luz.
Jesús es luz. Y la pregunta que queda es, ¿qué tal tú y yo? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué somos nosotros? Si Dios es luz, si el mensaje que hemos oído desde el principio y os anunciamos, Juan 1:5, es que Dios es luz, ¿qué impacto tiene eso en quién soy yo? Si Dios es luz y yo fui creado en su imagen, ¿qué soy yo? ¿Qué debo de ser yo? Efesios 5:8 dice, en otro tiempo erais tinieblas. Esto se lo lee el apóstol Pablo. O sea, Juan no es el único que escribe de la luz. Santiago no es el único que habla de la luz. Pablo aquí dice, en otro tiempo eran tinieblas, eran oscuridad, mas ahora sois luz. Sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. ¿Quién eres? Si Dios es luz y la palabra es Dios, luz, si Jesús es luz, ¿cómo yo puedo ser oscuridad? ¿Cómo yo puedo ser tinieblas? No, 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 tú antes eras tinieblas, pero ahora vosotros sois luz en el Señor. Entonces, andemos como hijos de luz. ¿Ah? ¿Qué dice Jesús cuando está predicando el Sermón del Monte? Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. ¿Verdad? Eso Santiago, digo, en Mateo 5, Mateo 5, 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios quiere alumbrar. Dios es luz y Él quiere alumbrar. Y Jesús vino al mundo para alumbrar. Yo soy la luz del mundo, mientras estoy aquí voy a alumbrar. ¿Qué tal nosotros que todavía estamos aquí? ¿Qué propósito tenemos? Somos la luz del mundo y debemos estar alumbrando. Y mira cómo debemos estar alumbrando. Mira el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, ¿cómo vamos a desempeñar este trabajo, esta identidad de ser luz? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de tal forma, dice Jesús, para que cuando vean nuestras buenas obras, glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vas a alumbrar? Voy a alumbrar porque voy a entender que soy luz, porque Dios es luz y yo soy su hijo, entonces yo también soy luz, entonces voy a vivir mi identidad como luz en este mundo, en una forma para que cuando vean lo que hago, que son las cosas que aprendí de Él, que lo glorifiquen a Él. Ahora, eso no es automático de por sí, ¿verdad? No solamente porque haces el bien, la gente que ve eso va a entender que tienen que glorificar al Padre. Para que hagan eso, hay que explicarles, hay que decirles, ¿verdad? Porque la tendencia de la mayoría de las personas, si tú haces algo bonito para ellos te van a glorificar a ti. Pero si tú haces algo bonito para ellos y después hablas de Dios y hablas de Jesús y tú glorificas al Padre, entonces lo estás haciendo de tal manera, así alumbra vuestra luz, para que cuando vean tus buenas obras, no se, no, no se queden adorándote a ti y alabándote a ti, pero sino que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Me gusta mucho en 2 Corintios 4:6 que dice que Dios ha alumbrado en nuestros corazones. ¿Ok? Dios es luz, sí. Este es el mensaje, en la angelía, este es el mensaje divino que Él es luz. Pero eso es importante entender, porque si Dios es luz, si Jesús es luz y su palabra es luz, yo también tengo que ser luz. En 1 Pedro 2:9. Otro pasaje muy conocido.
muy citado, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que, pausemos aquí, aquel que según el apóstol Juan es luz. Pero el que es luz, ¿qué ha hecho? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿dónde estamos ahora? Estamos en su luz. Si estamos en comunión con Él, y con esto vamos a regresar a Primera de Juan, de donde empezamos. Si estamos en comunión con Él, y si Él es luz, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en su luz admirable. Vamos a concluir otra vez donde comenzamos, en Primera de Juan. Y quiero que observemos algo. El versículo 1 de Primera de Juan dice lo que ya observamos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Son las palabras tocante al verbo de vida. Y ya sabemos del Evangelio de Juan que la vida que estaba en él era la luz de los hombres. Versículo 3, lo que hemos visto y oído los anunciamos, pero él dice, esto lo anunciamos con la intención, con el propósito. Versículo 3 de 1 de Juan, de que tengamos comunión, que estemos juntos, que estemos en lo mismo. Y con eso llega el versículo 5, que dice, y este es el mensaje, que Dios es luz. Si estamos en Él, si estamos en Dios, estamos en luz. Si estamos en lo mismo, si estamos en comunión con Él, estamos en la luz. Mira el versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y en paréntesis ahí puedes pensar como Él es luz, ¿verdad? Y entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si Él es luz, ¿dónde vamos a vivir nosotros? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Vamos a estar en la luz. ¿Es suficiente decir que este es el mensaje de Dios es luz? Claro que es suficiente. Claro que con esa declaración puedes explicarlo todo. Es lo que está haciendo Juan. Vamos al siguiente capítulo, rapidito. Capítulo 2, versículo 9. Y con esto vamos a concluir. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Allí está hablando obviamente de amor y más adelante en esta carta va a hablar de que Dios es amor, así como dice que Dios es luz, después va a hablar que Dios es amor, vamos a hablar de eso eventualmente. Pero si tú y yo queremos entender el impacto de la declaración Dios es luz, tenemos que entender que andando en la luz significa vivir como Él vivía. Y vivir como Él vivía significa amar como Él amaba. Entonces no podemos decir que estamos en comunión con Él y no ser como Él es. Él es luz, Él es amor. Así como Él amó, Él quiere que nos amemos. Entonces andar en luz es andar con Él, andar en Él y andar como Él anduvo. Dios es luz y en Él no hay
tinieblas. Que Dios les bendiga. Vamos a dejarlo ahí. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a abrir los micrófonos un momentito si alguien tiene algo cortito de algún comentario que quiera hacer, y después tenemos una oración final. Vamos a extender unos 4 o 5 minutitos más si alguien quiere compartir algo. Observaciones, comentarios. Si no, podemos ir a la oración final. Muy bien, hermano Portillo. Hermano, Dios le bendiga. Adelante, hermano Félix. Bueno, no me queda otra cosa que darle la gloria a Dios porque nos edifica y ciertamente el tema, el punto que usted puede estar desarrollando acá viene dado del Espíritu Santo y muy agradecido por eso, le doy gloria al Señor. Bien. Temas como estos son muy importantes porque va directamente al alma, al espíritu, a esa parte de consagración en nuestras vidas. Dios le bendiga, hermano. Amén, gracias a Dios. Hermano Milton. Adelante, hermano Milton. No se lo escucha. Se ve que su Ya, micrófono. ahora sí, perdón mis Ahora sí, ahora sí. hermanitos, estaba conectado con un Bluetooth y entonces eso me interrumpí. No, nada, que Dios le bendiga a mi hermanito, gusto en conocerle y gracias también por el estudio muy profundo y muy edificante, la verdad, y la verdad que siempre se aprende mucho de los estudios, ¿no? Aunque sean repetitivos, pero siempre hay mucha profundidad en la palabra del Señor y lo que me impactó es acerca del espejo. Obviamente no sirve de nada si es que no hay la luz. Y muchas de las veces, hermanos y hermanos, que nosotros pensamos de que eh, al ser cristianos, al haber obedecido el Evangelio, pues la vida tiene que cambiar en nosotros. Y creo que había una ocasión que un hermano comentaba que yo pensaba que al ser cristiano, yo ya tenía que dejar, decía, de bailar, de tomar, de hablar malas palabras y poca cosa más. Entonces, cuando empezó a darse cuenta, dijo, no es solamente es eso, sino que tenemos que vivir como Jesucristo anduvo, como los apóstoles anduvo. O sea, nuestra vida ya al ser luz, tenemos que ser tan transparentes, tanto como en la casa, afuera, nuestra manera de vivir debe cambiar y nosotros debemos testificar de nuestro Señor Jesucristo al salir a compartir las buenas nuevas de salvación por todos los lados, para que vean ellos en nosotros, la luz ya sería en esta parte, ¿no? O sea, que vean a Cristo en nosotros, cómo es nuestra manera de actuar. Entonces, a lo mejor muchas de las veces, me supongo que de pronto algún hermano puede estar pensando que solamente es dejar de hablar malas palabras o dejar de beber o dejar de bailar, pero el seguir a Cristo es mucho más allá, ¿no es cierto? Y es eso justamente cuando decía usted acerca del espejo, yo voy a ver qué está mal en mi rostro para mejorar y poder salir afuera en unas perfectas condiciones. Eso nomás, mi hermanito, muchísimas gracias. Amén, gracias a Dios. Hermano Edgar, adelante. Buenas noches, hermanito, saludos. Bueno, quería acotar un poquito de la enseñanza de hoy, que recuerdo en Génesis capítulo 1, versículo 1, en la creación, vemos que la tierra estaba desordenada y dice unas versiones que está en un caos. Y también dice el versículo de que las tinieblas cubrían el abismo, habían tinieblas. Lo que me llama la atención, antes de Dios ser esta creación tan hermosa, en el versículo 3 creó la luz. O sea, fue lo primero que creó. Y eso es fundamental para cambiar nuestras vidas. Nosotros a veces cambiar nuestras vidas a ciegas es difícil, pues. Yo creo que primero Dios tiene que ver y nosotros tenemos que ver primero por medio de la luz qué es lo que está mal y qué es lo que hay que arreglar. Yo creo que ese es el trabajo de lo que hace la luz, mostrar los defectos y poder
cambiar, pues, ¿entiendes? Entonces, es muy importante, muy importante. Muchas gracias, hermano, por el estudio. La verdad que me sirvió de mucho, hermano. Gracias. Y lo interesante de la creación, y de por sí también Olivia Alejo me pregunta en el chat privado qué significa verbo en Juan 1:1. Toma en cuenta que en la creación, cuando Dios crea la luz, ¿cómo lo hace? Con su palabra. Él dice, hágase la luz. El poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios hace cosas. La palabra de Dios es palabra en acción, es palabra que hace cosas. Pero lo primero que hizo la palabra de Dios era luz, era alumbrar, era disipar la oscuridad y las tinieblas. Ok, vamos a cerrar con eso. Hermano Portillo, si nos puede dirigir una oración de cierre, por favor. Muchas bendiciones y saludos a todos. Oremos, hermano. Oremos. Padre Dios nuestro, te damos muchísimas gracias por tu palabra que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos al frente de ti, Señor. Gracias por el hermano también que has preparado, Señor, para que con voluntad pueda animarnos, Señor, a continuar en esta vida. Gracias por cada uno de los hermanos que pudieron conectarse. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de reconciliarnos contigo cada día, Señor, mejorar nuestra vida mientras tú nos das el tiempo de tu gracia. Una vez más, tu favor nos acompañe siempre que estemos en esta tierra. En Cristo Jesús te lo rogamos y damos gracias. Amén. Amén. Me animan mucho. Gracias por estar. Buenas noches, hermanos. Saludos. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, hermano Vicente. Gracias, hermano Vicente. Gracias, Dios les hermanito. Gracias por el bendiga. estudio. Gracias. Un Bendiciones para abracito. todos. Saludos. Gracias, Vicente. Yolanda. Bendiciones, hermano. Buenas noches para todos. Bueno, Bendiciones para todos. Buenas noches. Chao, hermanito Adelante, Augusto, ¿cómo hermanito están todos por allá, Olivia. Venezuela? Chao, que tengan una feliz Andreita. Canadiense, Hola, canadiense. Sergito. Andreita, chao.